Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Marjorie Espinosa, Ana Mercy Otañez, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el licenciado Simón Lizardo, que es el ministro de Hacienda de la República Dominicana y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ministro. Buenos días, ministro, y bienvenido a Matinal. Buenos días a todos y me siento muy bien aquí. Y su presencia es muy oportuna porque el mundo de hoy se amaneció que con la crisis china pues se han sangoloteado todas las bolsas internacionales, incluyendo la del petróleo, que es algo que tiene que ver directamente con nosotros, y se dice que la baja del petróleo nos beneficia. Pero hay un aspecto que el gobierno dominicano había prevenido, que era con el seguro, y esta mañana nosotros mismos estábamos debatiéndonos, nos preguntábamos de si el seguro nos protege o en una circunstancia de bajas excesivas lo que hacemos es un mal negocio. Usted que ha estado manejando el muñeco, explíquenos. Muy bien. Explíqueselo al país. Buenos días a todos los televidentes y a ustedes de manera muy particular. El seguro es una prevención. O sea, nosotros somos importadores netos de combustible y como importadores netos de combustibles tenemos agravantes en relación al precio del petróleo. Cuando el petróleo es muy alto, nos impacta de manera directa tanto en la balanza comercial, la balanza de pagos, y desde el punto de vista fiscal tiene sus efectos en cuanto a que el gobierno dominicano subsidia a una empresa que es las empresas eléctricas que están en un proceso de recomposición. Eso tiene su efecto nocivo en la medida que como importadores netos, reitero, de combustibles, impacta a ese negocio y de manera muy afectiva, muy fuerte. Cuando el precio, en este caso, como desde el año pasado ha venido cediendo en los mercados internacionales, obviamente el resultado es inverso. Tenemos un efecto positivo en la balanza comercial, en la balanza de pagos. Tenemos un efecto también en la parte de recuperación fiscal, en el ad valorem del combustible, pero tenemos una disminución en las transferencias o en las posibles transferencias al negocio eléctrico, que es deficitario desde hace muchos años. Como somos una economía abierta, no podemos predecir los impactos externos que nos pueden dañar con certidumbre. En ese sentido, muchos países juegan a protegerse porque el impacto en la macroeconomía sería negativo. Y lo que estamos haciendo es protegiéndonos ante una eventualidad. Todo aquel que adquiere un seguro es para protección. Por ejemplo, en la familia, usted tiene un seguro médico, usted no quiere enfermarse. Usted lo que quiere prevenir ante una catástrofe, como hay enfermedades catastróficas, que no solamente te eliminan desde el punto de vista de salud, sino que te eliminan desde el punto de vista de la economía familiar. Lo que hemos hecho es prevenir que, como la volatilidad es impredecible, consultamos a los organismos multilaterales, tanto al Banco al BID, al Banco Mundial y a otros organismos financieros que tenemos vínculos para que nos orientaran en relación a qué predicción tenían en relación al precio del petróleo. Y al igual que el huracán que recientemente venía, el Dani, que se suponía que nos iba a impactar, y el presidente de la República tuvo la previsión de reunir a la Comisión de Emergencia, bueno, era para prevenir desastres. Y qué bueno, porque viene Erika también. Bueno, en este caso, qué bueno que no vino con el impacto que se esperaba de manera negativa. Y todavía no sabemos los efectos, pero los topes, ministro, que ustedes esperan a que pueda llegar el petróleo. El descenso es muy pasajero, muy hoy amaneció a 38. A 38 y tanto. 24. Y luego cuando retomen su cauce normal, ¿hasta cuánto ustedes estiman que pudiera llegar? Es que no sabemos cuál es el cauce normal. O sea, el cauce normal puede ser cualquier cosa. Lo que estamos previendo es que ante una subida imprevista, ponerle un techo. 65 dólares el barril. ¿Y eso qué implica en costo para la República Dominicana? Tendríamos que medirlo en ese momento. En ese momento tendríamos ahorro de 400 a 500 millones de dólares ante cualquier impacto negativo en el techo. Pero hay que ver el comportamiento de ahí en adelante. Como ahora mismo, mira, cuando nosotros formulamos el presupuesto en el año 2014 para el 2015, lo hicimos sobre la base de 95 a 100 dólares en una banda de 95 a 100 dólares el barril.
nadie, inclusive una canasta referenciada al Fondo Monetario Internacional, iba a suponer que ahora íbamos a estar a 38. Es lo mismo que pasó con México. ¿Qué pasa con México? México es un exportador de petróleo y México tuvo la previsión de asegurar que si el petróleo bajaba por debajo de $79 el barril, entonces tenía un seguro para recuperar ingresos, porque parte de su fuente de ingresos es la venta de ese commodity, el petróleo. No lo han hecho otros países exportadores como Venezuela, como Ecuador, ministro, pero esa es una situación. De cómo se ha comprado en promedio durante el año. Usted dice que en el presupuesto se formuló 95-100, pero ¿cuál es la media? Recuérdate que nosotros compramos aquí no solamente el producto, el petróleo en sí, sino una canasta, también la canasta, de productos terminados, y ya tendría que tener el dato más preciso, qué es el producto terminado, que tiene un valor. No lo ha segregado. No lo ha segregado. Además, en los primeros 3 meses, la refinería estuvo detenida para reparación y mantenimiento. La parada que hubo. Porque ahí nada más se procesa 20, más o menos por ciento. 20%, 25%. Pero ministro, sin embargo, tengo una duda, porque recuerdo, de hecho, en unas declaraciones en febrero, cuando se trataba de medir precisamente el impacto positivo que tendría la reducción del costo del barril de petróleo, se había hablado de un posible ahorro de 1.200 millones. Para la balanza de pagos. Sí, entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de 400 o 500? O sea, ¿cuál ha sido la variable que se ha alterado en el tiempo de febrero a este mes? Un asunto es el precio de adquisición para la balanza de pago, la balanza comercial, y otro el efecto fiscal. No tienen el mismo valor. En la reducción del precio para la balanza, o sea, como yo compro, y ya ese es un precio, y el efecto que tengo internamente en mis finanzas es otro. ¿Qué es lo que y usted al final, recibe? ¿qué representará en términos porcentuales en reducción sobre la balanza de pago? Bueno, estamos hablando... Si continuamos así. Si continuamos de mantenernos eso, tendríamos que hacer el ejercicio financiero, porque no se ha detenido la caída. Y yo podría decirte que podemos llegar a 1.800, 1.500, 1.800, una banda fluctuante para la balanza de pago. O sea, los dólares que tenemos que buscar para comprar el combustible. O sea, eso es el significado en cuanto al tanto a la balanza comercial y a la balanza de pagos. ¿Y qué tan antieconómico hubiese sido, ministro, haber aprovechado los precios bajos y comprar a futuro? ¿No era preferible con relación al seguro? Es que no se sabía cuál es el comportamiento. Tú no conoces el comportamiento realmente del combustible, y cuando hay mucha alta volatilidad, cualquier cosa puede ocurrir. Y ahora no lo hace, no se puede comprar ahora que está en un buen precio y almacenar para cuando no tenemos capacidad de almacenamiento. Ese deseo de que, bueno, está a buen precio, vamos a guardar, vamos a aprovechar. Sí. No y respecto a Petrocaribe, ¿cuál es el impacto de estos precios? Bueno, es totalmente negativo. Recuerden que el acuerdo Petrocaribe tiene tres variables. Tres variables. Sí. O sea, es de comercio, es de financiamiento y es de compensación. Entonces, el Petrocaribe existe porque en su momento el precio del petróleo andaba de 130 a 140. Y se creó ese acuerdo bilateral que reúne a 18 países que se adhirieron al mismo para poder salvar esa situación y poder conseguir ese financiamiento. Cuando los precios son bajos, no tiene sentido de financiamiento, solamente desde el punto de vista comercial. Como el tiempo no es mucho, y hay un tema, y todos estos temas están vinculados, la oposición insiste mucho en denunciar al gobierno con una capacidad extraordinaria de endeudamiento. ¿Cuál es el comportamiento de la deuda pública dominicana? ¿Y cómo el gobierno lo ha estado manejando? Y si es posible con el tema del déficit. Es decir, ayúdenos a entender eso. Sí, mira, en primer lugar tenemos que saber que mientras en República Dominicana tengamos presupuestos deficitarios, hay endeudamiento. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Tratar de reducir y eliminar el déficit de su presupuesto. Nosotros en el 2012 recibimos un presupuesto deficitario de 6.6% del PIB. En el 2013 lo llevamos a 2.8, una reducción drástica. No obstante haber asimilado para el presupuesto 2013 el 4% para la educación. Tuvimos que hacer adecuaciones internas para asimilar ese 4% de la educación y también hacer una drástica rebaja de un 2.8% del PIB,
que considerado en la región fue una baja importante. En el 2014 también mantuvimos el 2.8 del déficit del Producto Interno Bruto. Ya para el año 2015 formulamos el presupuesto y estamos administrando un presupuesto que tiene un déficit de 2.4. O sea, es un proceso de consolidación de las cuentas fiscales con la tendencia a la baja. Obviamente, cuando te digo esos montos de 2.4, estamos hablando de que hay déficit y en ese monto crece. Naturalmente, el país también ha ido creciendo, como su economía ha ido creciendo y el ratio tanto déficit, deuda país se ha mantenido. Cuando hablamos de 2.4, la gente tal vez no lo asimila tan claro. ¿De cuántos millones? Estamos hablando actualmente de 32.000 millones de pesos al año considerando el Producto Interno Bruto actual. Que se supone que eso se compensa con financiamiento. Eso es financiamiento. El financiamiento actual hablamos en la cercanía de 73.000 millones. En ese monto neto crece la deuda. Pero, ministro, ahora, ¿qué hemos hecho nosotros con la deuda? Que para entenderlo no solamente es la consolidación de nuestras cuentas fiscales, sino la manera en que ha madurado la deuda. Nosotros hemos colocado en el mercado internacional bonos referenciados a tasas más bajas, a 6.50, a 30 años. La curva de la deuda, o sea, la madurez de la deuda ha cambiado, la mezcla de la misma. Hemos colocado bonos domésticos a precios mucho menores. Lo entienda mejor. Los vencimientos. La maduración, lo que usted ha hecho es prorratear más a largo plazo la deuda. Para que los compromisos de pago sean menores en el tiempo. Pero el interés. Y el interés también ha ido bajando. O sea, lo que queremos demostrar en este sentido es que en el gobierno hay un sentido de administración, primero, de que con el tiempo, fortaleciendo las cuentas fiscales, gastando de manera razonable y donde debe gastarse, haciendo una adecuada administración de captación de recursos de fuentes tributarias, podemos lograr en el tiempo que la tendencia de la deuda cambie. Porque lo importante es también saber que tenemos que crear un balance primario positivo, que es la diferencia de los ingresos fiscales menos los gastos. Si nosotros tenemos un balance primario positivo, que es la tendencia que a partir de este año tenemos de 0.5% del PIB, nosotros vamos en una senda de cambiar eso, que sobre un poco de dinero para eso cambiar la conducta. Antes de intereses. Estamos en ese proceso. Ya para el año próximo vamos a un presupuesto cuya tendencia es tener un PIB déficit menor. Y aquí viene un tema sumamente importante, que a veces se pone en boca de la clase política sobre todo, pero que las coyunturas electorales siempre como que dan un poco de miedo. El asunto fiscal, se ha hablado del pacto fiscal, de que si la presión tributaria nuestra es alta o es baja. Se habla de un presupuesto deficitario. Evidentemente un presupuesto deficitario lo primero que te dice es que te quita capacidad de solución al gobierno. ¿Cuándo el gobierno puede sentarse a decir, bueno, esto tiene que cuadrar? Bueno, siempre se ha sentado para que cuadren las cuentas. En primer lugar. Pero usted lo que está haciendo, usted tiene que hacer a veces, me imagino usted hace una serie de malabarismo financiero. Siempre hacen falta para recursos. Salvar la situación. Bueno, es que estamos salvando situaciones. La Estrategia Nacional de Desarrollo ha planteado tres pactos que en su momento han ido tratándose. El primero fue el pacto de educación, que se trató y ustedes conocen los resultados. El segundo es el pacto eléctrico, que se está trabajando y se sigue discutiendo sobre el mismo, que va concomitantemente a los planes que tiene el gobierno de la parte de generación eléctrica y la otra parte del pacto fiscal, que en su momento se va a discutir cuando las condiciones así lo permitan. En esta administración, en este actual gobierno, no vamos a hablar de pacto fiscal, estamos hablando ahora mismo del pacto eléctrico, y para darle cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero siempre los recursos serán limitados. No hay un país en el mundo que tenga totalmente los recursos cubiertos para enfrentar sus necesidades históricas o necesidades presentes. Lo que tenemos que tener es la inteligencia de saber a dónde vamos. Por ejemplo, acabamos de arribar a un tercer año de gobierno y el país ha valorado en estos 3 años la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, que ha pasado con recursos limitados y que ha ido resolviendo en el gobierno. Hemos cumplido, por ejemplo, con esos recursos limitados el 4% de educación. Todo el mundo conoce el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de la infraestructura, donde hemos llegado
a niveles que a finales de este año terminaremos con más de 18.000 aulas construidas para habilitar a centenares de miles de jóvenes y niños para la educación, no solamente primaria, sino intermedia y secundaria, en un contexto donde también se ha planteado la tanda extendida, donde la lucha contra la pobreza, la alimentación del joven que estudia, del niño que estudia, es fundamental para el aprendizaje. Y tenemos una situación de tanda extendida que hay muchos recursos que se invierten, pero también lo que se ha hecho en el sector agropecuario. La visita sorpresa del presidente no es un capricho, es una necesidad, es un diagnóstico que se hace de cada sitio vulnerable, que asociando a la comunidad lo hemos vuelto de nuevo a la vida, con esperanzas, con deseos diferentes, motivaciones diferentes, insertados en la producción y siendo gente útiles. Ahora, es parte de la lucha contra la pobreza y insertarlo también en la producción. Ministro, si me lo permite, quisiera volver al tema vinculado con la deuda, sobre todo que recientemente usted ha dado a conocer que se está ya en la recta final para concluir un acuerdo de pago de toda la deuda atrasada con los generadores privados, y habría llegado a un acuerdo de pago de cuota en 42 meses. Claro, manteniendo siempre al día las cuentas corrientes. Pero dentro de ese contexto, una pregunta que de hecho cuando vimos la información que fue provista por la ADIE con relación a los intereses, usted indicó que actualmente en el nuevo acuerdo el piso y la tasa de interés serían mucho, vamos a decir, de menor impacto para las finanzas, pero ellos habían indicado una cifra de 80 millones de dólares con una deuda de 800 millones. Entonces, nosotros nos llamó la atención en el sentido de saber entonces en qué plazo estamos hablando, porque de lo contrario nos parece un tipo de interés muy alto. Es que ese no es el interés que se ha negociado con los generadores. No, pero yo digo el que está vigente actualmente, bueno, no con el nuevo acuerdo. Acuérdese que los acuerdos que están de los contratos de generación eléctrica datan desde el acuerdo de Madrid, o sea que vencen ahora en el próximo año, en el 2016, y lamentablemente esos acuerdos tienen una partida onerosa en cuanto a la penalidad por atrasos. Cada contrato que se hizo de generación fue en momentos de crisis del país, siempre fue en coyuntura de crisis no planificada. De que se compraba, se hacía un IPP a cualquier generador privado con condiciones que realmente eran no razonables, de un contexto de análisis ya con mayor ponderación. Pero volviendo de nuevo, lo que se ha logrado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, bajo la dirección de Rubén Bichara y con nosotros mismos, es empaquetar una deuda actualmente, llegar a un acuerdo de pago con los generadores que ya en esta semana ya tienen el documento que debe servirle de base para firmarlo entre las partes, entre la CDE y el generador, y entonces un compromiso por parte de la CDE de que los recursos que le administra, que le suministra el gobierno dominicano, poder entonces cumplir con las cuotas que vamos acordando, que de manera descendente irían de 20 millones de dólares hasta terminar en su último mes a 5 millones, sin traumas para las finanzas de las distribuidoras, y cumpliendo también al pie de la letra el compromiso de que el vencimiento de la factura eléctrica corriente sea debidamente pagada por los distribuidores. Eso se ha hecho antes, pero no con la magnitud que tenemos en este momento de evitar atrasos futuros. O sea, es un buen plan. Ministro, ¿cuáles garantías puede recibir la población de que en un año preelectoral, a menos de 9 meses de las elecciones, usted habla de los esfuerzos que se han hecho para hacer un uso racional de los recursos, las inversiones que realiza el gobierno? ¿Qué garantías puede recibir la población de que no se va a disparar el gasto público como consecuencia de un proceso de reelección? Porque todos recordamos lo que fueron unas declaraciones ofrecidas en el pasado por el presidente, el hoy presidente de la República, en el que decía que no hay manera de controlar el gasto público cuando un presidente se decide a buscar la reelección. ¿Qué garantías podemos recibir? Bueno, son momentos diferentes. Estamos hablando en momentos históricos totalmente diferentes. Por primera vez este país está recibiendo a un presidente con altos niveles de confianza.
niveles de confianza que datan desde el 2012, cuando comenzó el gobierno, 2013, 2014, 2015 se ha mantenido. Y confianza que se ha traducido también en una perspectiva electoral, en este caso, en una tendencia de que si hoy fueran las elecciones, el presidente de la República estaría por encima de un 65% de intención electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún tipo de inquietud por parte de la ciudadanía de que este gobierno, que va a una reelección que fue decidida en una Asamblea Nacional por encima del 85% de los participantes en la Asamblea Revisora de la Constitución, no hay mayores traumas de hacer esfuerzos en otro tipo de competencia. El principal partido de oposición de aquel momento, hasta del 2012, era el Partido Revolucionario Dominicano, y hoy es un aliado. Creo que por primera vez van a coincidir esfuerzos en que los principales partidos de la oposición llevarán en la misma boleta al presidente de la República, al presidente Danilo Medina. Es algo inédito en la política dominicana, por lo tanto no va a haber expectativas de impacto negativo. Pero el lanzamiento del portal de transparencia fiscal no es una evidencia concreta de que se va a procurar a tener una buena gestión en administración financiera a pesar del contexto electoral. Bueno, desde 2012 el gobierno dominicano ha sido transparente con sus finanzas públicas, o sea, estamos hablando de la presente administración, y lo del portal de transparencia es para también una manera de que todos los ciudadanos, todos los usuarios de información del gobierno tengan una facilidad informática pronto, al día, debidamente limpia información, para que la puedan usar para cualquier tipo de... Antes de salir del tema, lamentablemente hay antecedentes que han arrojado cierta incertidumbre respecto a las cifras, bueno, provistas por DIGEPRES, y ciertas incoherencias entre los informes que rendía el Banco Central y la información que se publicaba anteriormente trimestralmente. ¿Tenemos la garantía que las informaciones que estarán siendo publicadas a través del portal ya sí serán unificadas en todas las instituciones? Bueno, desde el punto de vista fiscal, las informaciones fiscales las suministra Hacienda. Desde el punto de vista de política monetaria, las informaciones ya da en relaciones del Banco Central. Sí. El Banco Central siempre concilia con Hacienda, específicamente con presupuesto, las partidas fiscales. En este caso, en el portal de transparencia que, como bien tú mencionabas, están las informaciones cortadas al 30 de junio y en esta semana se va a cargar el mes de julio, posterior a que se concilien entre los diversos jugadores, los diversos actores de tanto la parte de ingresos, la parte de recaudación, como la parte de ejecución, la parte presupuestaria. Pero toda la información que se brinda debidamente confirmada, limpia y conciliada. Ministro. Ana Mers. Hay una información en los medios de comunicación y es que el Ministerio de Hacienda está en la disposición de que se reduzcan los sorteos de la lotería que existen en la República Dominicana, procurando que los hogares dominicanos pues no inviertan, o el dominicano per se no invierta tanto dinero en los juegos. Y usted ha encontrado, su ministerio ha encontrado el respaldo de la población. ¿Cuál es la idea concreta y qué buscan ustedes con esta medida? En el 2012 encontramos un esquema de juegos con 8 sorteos. Se me dice diario, 8 sorteos. Wow. En República Dominicana. Más de uno, por menos. Más de uno cada 2 horas casi. ¿Qué hicimos? Hicimos un levantamiento, nos reunimos tanto con las federaciones de bancas y de loterías y vimos la perspectiva de reducir eso de manera escalonada. Y en el primer nivel lo que hicimos fue bajar de 8 juegos a 5. Ahora mismo tenemos 5. Y estamos evaluando la posibilidad también de reducirlo más. De hacer una reducción a niveles poco de 2, quizás después que terminemos la evaluación, pero vamos a rebajar la cantidad de juegos. Eso viene también en el hecho de la proliferación de bancas de lotería, que muchas ilegales, que estamos haciendo acuerdos con la Procuraduría General de la República. Recientemente lo hicimos para los llamados tragamonedas. Hicimos un acuerdo con la Procuraduría General de la República para que hiciéramos para hacer una batida
a nivel nacional e ir a todos los lugares donde exista un tragamoneda ilegal, que solamente es permitido a nivel de casinos y juegos en el caso de bancas deportivas. Sin embargo, aparecen los colmados, en algunos supermercados de los diferentes barrios de la capital. Por eso fue que hicimos el acuerdo con la Procuraduría, para darle una dimensión más nacional, más efectiva. Por un lado, el brazo persecutor de Hacienda, también con la jefatura de la policía, y fundamentalmente ya judicializar el hecho de con la Procuraduría hacer la mano más fuerte. Ayer el procurador daba declaraciones de un plazo de 2 meses para que estemos materialmente limpios de tragamonedas ilegales. Sí. Y vamos ahora también a la parte de las bancas ilegales. Unas 30.700 y pico de bancas tenemos registradas en nuestro país. Hay legales. Ilegales no se sabe cuántas, pero son miles. Y lo que vamos a tratar ahora con el nuevo acuerdo, el protocolo que estamos elaborando con la Procuraduría, es llevarla también a judicializar el hecho de que bancas ilegales, desde el punto de vista de impuestos, por ejemplo, una banca ilegal se le va a hacer una estimación de qué cantidad de tiempo tenía para que pague sus impuestos. Retroactivo. De manera retroactiva. O sea, van a tener penalidades fuertes. Claro. Desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista también judicial. Entonces vamos a un hecho de persecución para llevarlos a la legalidad. Lo que ha llamado la atención en las declaraciones, que se ha dicho también que muchas de las que son ilegales son propiedad de aquellos dueños de banca que tienen en su gran mayoría también legales. Entonces, ¿eso no nos ayudaría a eliminarlas o a legalizarlas mucho más rápido, sentando a todos esos actores que de hecho ya están registrados? Porque no a legalizar, hay un impedimento de nuevas bancas. Lo que vamos ahora es, ya hemos hablado muchas veces con la Federación de Bancas y le hemos hecho saber el propósito de que colaboren con las autoridades para lo mismo. Pero en este ambiente de competencia donde cada quien quiere sacar mejor ventaja, muchas veces se crea la irregularidad. Por eso hemos dicho que muchos de los dueños de bancas son también dueños de las ilegales. Exacto. Y en su momento sabrán con el acuerdo que vamos a hacer con la Procuraduría el efecto que tendrá negativo para aquellos que prohíban ese hecho no correcto. Busca esta gestión el PLD corregir un entuerto causado por los mismos gobiernos del PLD, porque en los últimos 10 años es que se ha dado toda esta proliferación de bancas, de apuestas, de sorteos extraordinarios y todo eso. ¿Busca corregir ese entuerto creado durante gestiones del mismo PLD? Bueno, eso es parte de lo que fue la promesa de campaña del presidente Danilo Medina, corregir lo que está mal. Y si eso está mal hay que corregirlo. Ministro, justo el Partido de la Liberación Mexicana se reúne hoy, y usted es miembro del comité político de su organización. Exactamente cuáles van a ser los temas que va a abordar esa reunión. Y esta vez, y usted decía ahorita que en esta coyuntura es un tiempo diferente, esta vez el presidente Danilo Medina va dando la carreta con todos los partidos, la mayoría de los partidos dominicanos. Hay que decir que estaría en mejores condiciones que cuando fue candidato en la ocasión anterior. Pero ¿qué es lo que el presidente quiere lograr con el Plan Nacional de Gobierno de Unidad? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Se ha conversado eso? Bueno, en una empresa la dirigen la asamblea de sus dueños. Los accionistas son los que conducen y dicen hacia dónde va la empresa. El pueblo dominicano, como dueño del país, ha dicho que confía en la administración del presidente Danilo Medina. Y eso ha llegado a extremos, como te decía anteriormente, de que partidos que anteriormente eran beligerantes en la lucha electoral, hoy estén codo, mano a mano, abrazados en lo que es el programa, la gestión del presidente de la República. En ese sentido, no habrá mayores traumas, hay una decisión tomada. La oposición del país, que está en el Partido Revolucionario Moderno, apenas en las mediciones electorales llega a un 17, un 18%, no llega al umbral del 20%. Los planteamientos que hace hacia los ciudadanos no le merecen ningún tipo de confianza. La gente no confía en la oposición. ¿Cree usted eso? Bueno, podría cambiar un poco en la agitación ya de que indecisos puedan tomar ya una decisión final, pero no tanto para desviar
lo que sin triunfalismo alguno parecerá que en mayo viene, que es una reedición del triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Ser una crisis de la oposición política del país, ¿qué quiere el presidente? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es su sueño con la República Dominicana? Hacer un buen gobierno, hacer que el país se desarrolle, tener un desarrollo sostenible. ¿Tiene metas específicas? Tiene metas específicas. Mira, el presidente de la República, desde el 2000, que fue la primera vez que fue candidato de la República, ya sabía lo que había que hacer con el país. Si ustedes recuerdan los discursos de campaña del 2000, se sabía de una persona que dominaba el quehacer doméstico y también el quehacer internacional. No es raro los éxitos que en la gestión del presidente Danilo Medina se han logrado en esta presente gestión. O sea, no es improvisado. El presidente Danilo Medina, en sus encuentros con la comunidad de campaña desde el 2000 hacia acá, venía diciendo qué había que hacer con República Dominicana en todos los sentidos, desde el sector agropecuario, en el sector eléctrico, qué había que hacer en cada uno de los elementos. Necesariamente siempre hay desafíos pendientes y en ese sentido una nueva administración del presidente Danilo Medina tiene en su carpeta también satisfacer esos desafíos. ¿Qué se va a conocer hoy? Con esa unión. ¿Qué se va a conocer hoy? Hoy en la Comisión Electoral que se creó va a hablar sobre lo que va a ocurrir el domingo, que no es más que la elección del candidato presidencial. Y tenemos un solo candidato presidencial. O sea, es el protocolo en relación a cumplir con las leyes en el aspecto legal, en el aspecto electoral. Con de la Junta Central Electoral, lo que dicen los estatutos del partido, y el domingo lo que vamos a hacer es elegir, porque el hecho de la proclamación será en futuro, elegir al presidente de la República, que fue ahora semanas atrás electo por el Comité Central como el único candidato que tenemos en estas elecciones. Y lo que vamos el domingo es a refrendar desde el punto de vista legal esa decisión. Bueno, en la parte que decía don Percio, ¿qué pretendía el presidente? Yo me voy un poquito más lejos. ¿Qué ambiciona el presidente en tener tanto apoyo de varias organizaciones políticas para lograr un segundo cuatrenio y hacer cosas diferentes, aparte de brincar un charquito y de llegar de sorpresa a algunos sitios? Es que no ambiciona el presidente poder. El presidente no está ambicionando poder. ¿Con esa unión no busca poder? No, lo que ha tenido es un sostenido respaldo. Es que los partidos que están apoyando hoy el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, lo que han hecho es leer y poner el oído en el corazón del pueblo. Lo que dice el pueblo dominicano es, en los niveles de los estudios de mercado que se han realizado, es que el presidente Danilo Medina lo está haciendo bien. Y si lo está haciendo bien, vamos a parodiar algo que decía siempre el doctor Balaguer: ¿para qué cambiar de caballo cuando se está cruceando o variando un río? También es así que hasta los partidos de la oposición lo entendieron y se montaron en el barco. Bueno, es que parece que había buen jinete en el caballo. Muchas gracias. Nosotros sumamente agradecidos de que usted haya venido, seguro que haya dado todas estas explicaciones económicas. Veo que usted conserva su pelo y su sosiego. Parece que los números lo dejan vivir tranquilo, ¿no? Usted duerme tranquilo. Sí, pero el color le ha cambiado un poquito. Sí, el tiempo, dígale, el implacable, ¿verdad? Es la experiencia y la sabiduría. Así mismo es. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido muy agradable estar aquí. Bueno, y así queremos despedir su participación. Ha estado conversando con nosotros el licenciado Simón Lizardo, ministro de Hacienda y también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes las gracias por habernos acompañado hasta este momento, exhortándoles a que mantengan la sintonía con el resto de la programación y nosotros felizmente nos reencontramos con ustedes mañana a la misma hora. Pásenla bien.